Voy a empezar con una frase que me ha gustado mucho. Quien no sea gellidista y le caiga esta novela en sus manos, se declarará fan incondicional del calvo vallisoletano. Eso no lo he dicho yo. ¿Eso de dónde? No, no sé. Eso lo ha dicho una reseña de muchísima gente que se ha leído tu libro y están encantados. Sí, la verdad es que yo creo que la mejor noticia, por lo menos para el escritor, es la crítica. La crítica, no solamente la crítica especializada, que también es muy positiva, sino la crítica en general de los lectores. Lo cierto es que esta novela, desde su origen, ya estaba pensada para que llegara a esos lectores que no se han atrevido a meterse en el universo Gellida. ¿Por qué? Porque hay que pasar por 2 trilogías, muchas novelas, este agobio, es decir, joder, si es que para enterarme de algo tengo que leerme muchas páginas anteriores. Y no, la concepción de La suerte del enano es una novela independiente y conclusiva, y sí que ha hecho que personas que no me habían leído desembarquen en mis novelas. Bueno, tiene que ver con que se desarrolla en Valladolid. Memento Mori, la primera trilogía, tenía Valladolid como escenario principal. La suerte del enano también, como digo, se desarrolla en Valladolid. Y puede que los ingredientes principales también tengan esa esencia, ¿no? Hay personajes reconocibles, pero el estilo es muy distinto. ¿Por qué? Porque han pasado 10 novelas entre mis orígenes, entre Memento Mori, la primera trilogía, y La suerte del enano. El estilo ha cambiado, aunque yo no puedo huir de mi forma de escribir porque es como yo aprendí a escribir. Eh, Hay diferencia, claro. Yo leo páginas de Memento Mori de vez en cuando y pregunto, ¿eso lo he escrito yo? En esta en concreto no tenía nada claro el título, pero sí me di cuenta que se repetía mucho la suerte dentro de los capítulos, pero las distintas formas de suerte, la ausencia de suerte, el infortunio, la buena suerte, y que además eran elementos que hacían derivar la trama hacia un lado o hacia otro. Entonces sí que tenía todo el rato en la cabeza como que tenía algo que ver con la suerte, y una vez escuché esta frase, que yo ya la conocía desde hace muchísimo tiempo porque en Valladolid se utiliza mucho, y dije, este es el título, La suerte del enano, tiene que ser este. Sí, es verdad que se diferencian solamente en una letra, y en este caso es que la protagonista arranca diciendo que ya no cree en la suerte, ¿no? No cree ni en la buena ni en la mala, es una persona que cree en actos que llevan a consecuencias, acción-reacción, pero en la medida en la que va transcurriendo la trama, y es una trama además muy concentrada en un horizonte temporal de 6 días, se da cuenta de que a lo mejor está equivocada y la suerte sí tiene que ver. Sí, yo llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas a la posibilidad de escribir una novela negra cuyo eje principal de la trama fuera un robo. Mm, lo que pasa es que no podía ser un robo corriente, ¿no? Tenía que buscar algo muy importante, y no hay nada más importante en Valladolid que el Museo Nacional de Escultura, en cuanto a que el valor que contiene dentro es incalculable. Luego tenía que elegir qué robar dentro del Museo Nacional de Escultura, y ahí fue María Bolaños, que es la directora, en una entrevista que tuve con ella, la que me señaló la pieza, y se puede decir perfectamente que es el San Sebastián de Berruguete. ¿Por qué? Porque tiene que tener un tamaño para que se pueda transportar, no puedo robar el Santo Entierro, ¿no? de Juan de Juni. Pero sí, ella me señaló la obra, y sin duda para mí suponía un reto muy importante buscar una forma plausible de robar el Museo Nacional de Escultura. Claro, Entonces, porque te vas al subsuelo. claro, claro, entonces ahí tuve la suerte y la ayuda de contar con el director de seguridad del museo, que me habló un poco de las medidas. Y hombre,
de lo que él puede contar. Y ahí decidí que tenía que ser a través del subsuelo y pues tuve que bajar al subsuelo de Valladolid a De hecho, en la conocerlo. portada, ¿no? Ya das pistas de... Sí, porque es muy importante, son escenas que al final conforman secuencias largas donde creo que se transmite muy bien cómo es ese hábitat, ¿no? Que lo tenemos ahí, debajo de nuestro asfalto, de las ciudades, en la red de alcantarillado. Es algo, a mí, fascinante, una experiencia única e irrepetible, porque no la pienso volver a repetir. Pero, Irrepetible. pero desde luego que a mí me sirvió muchísimo para poder luego trasladar esa atmósfera de ese agobio que tienes por la falta de oxígeno, los olores tan fuertes y no precisamente los olores que estamos pensando, porque ahí huele sobre todo a detergente, los insectos, el calor, que tienes que ir encorvado, caminando, las botas se te pegan en el fango. Entonces, todo eso sumado, cuando llevas 1 hora y media, 2 horas ahí abajo, cuando tomas la primera bocanada de aire, te parece algo fabuloso. Sí, este es un personaje que yo sabía que en algún momento iba a dar mucho más de sí. Sara Robles, digamos que aparece de forma tangencial en Sarna con gusto, que es la primera novela de la segunda trilogía, y a mí, digamos que me había contagiado una forma de ser muy particular que ella tiene, y que yo tenía esa intuición también de que podía dar mucho más de sí, como digo. Y tenía clarísimo que iba a ser la protagonista de la siguiente novela que yo escribiera en Valladolid, y es un personaje que me ha dado mucho porque me ha costado mucho interpretarla. A mí me cuestan los personajes femeninos, me cuesta meterme dentro de la cabeza de una mujer y sobre todo creerme al personaje. Me cuesta mucho más trabajo que hacerlo con un hombre, por razones lógicas. Y sin embargo, todo ese trabajo de interpretación al final hace que los vínculos sean mucho más fuertes con el personaje. Entonces, a Sara Robles yo ya la tenía muy dentro de la cabeza y me parece que es un personaje que ha llegado fuerte a los lectores, que ha conseguido empatizar con los lectores por sus particularidades, porque es una tía que se ha hecho a sí misma, está como jefa del grupo de homicidios de Valladolid por merecimiento y se ha ganado el respeto de sus compañeros en un mundo donde la testosterona es predominante, ¿no? Luego es verdad que es una mujer que tiene una adicción, es adicta al sexo. Me hace mucha gracia lo de demonio bueno y demonio malo, ¿no? Claro, bueno, eso lo tenemos todos, ¿no? Cuando tenemos la tentación y estamos dudando y escuchamos 2 voces en nuestra cabeza. Y a ella le pasa lo mismo. Todas las adicciones, por eso son adicciones, son muy difíciles de controlar. Y ella a veces lo consigue y otras veces no. En este caso, en esta fase en la que se desarrolla la suerte del enano, ella está absolutamente despendolada. Tiene síndrome de Marfan, que cuando es severo, lo que produce que las extremidades que sean más largas de lo normal, se te hunda el esternón, las facciones se te hacen mucho más angulosas y también se te alargan. Entonces, es un tema absolutamente físico. Para nada afecta lo intelectual, ¿no? Más allá de los problemas que puedas tener porque esas deformidades físicas pues, te generen algún problema social, ¿no? Pero este tío ha superado, tiene asimiladísima la enfermedad, lo ha superado, es un ladrón de guante blanco con el corazón muy negro y que le rula muchísimo la cabeza porque es pro de los robos a museos. Entonces, él planifica algo que se le va de las manos, no a él, sino a la persona que lo ejecuta, y al final se acaba todo tiñendo de sangre. Pero es un personaje que también fíjate que estando del otro lado, o sea, del lado oscuro,
también ha calado mucho entre los lectores, les ha gustado mucho el personaje. Y a veces me fastidia todo esto porque no consigo crear personajes, el otro día me he dado cuenta, no consigo crear personajes que generen odio a los lectores, ni los pues, Ni los malos malísimos. Exactamente, ni los malos malísimos consigo que generen esa aversión que es tan importante. No lo consigo, es algo que tengo... Pero no cejes en tu empeño. ¿Eh? No, para nada. De hecho, en mi siguiente novela creo que he dado un paso adelante. No está terminada y entregada. Creo que he dado un paso importantísimo en conseguir esto, que realmente odien a uno de mis personajes. ¿Eh? A mí me gusta mucho Cavani porque es un sicario... es un profesional. O sea, él es sicario por convencimiento, evidentemente por motivos económicos, pero él sabe que es muy bueno en su trabajo. Y me gusta porque además es libanés, pero cristiano. Ha pasado por muchos grupos mafiosos como sicario, pero se encuentra en quizá el más selectivo que hay, que es la mafia rusa y en concreto ese grupo de la Bratva, ¿no? Es un personaje que también me costó bastante construirlo y creérmelo, pero que al final también me siento orgulloso de Samir. Bueno, esto es verdad, es absolutamente cierto que hay veces que se me muere un personaje. Sin querer. Sí, sin querer. Mira, mi forma de escribir no contempla hacer un guión previo ni una estructura a la que luego yo me tengo que ceñir, sino que yo tengo clara la escena que quiero escribir, la visualizo en mi cabeza muchas veces y simplemente lo que hago es trasladarla al papel. Por eso mi estilo se define como algo muy audiovisual, porque para mí me ayuda muchísimo, ¿no? a verlo una y otra vez. Pero esa escena que yo he visualizado 1.000.000 de veces en mi cabeza, puede que cuando la esté escribiendo me surja algo, me invada y me intoxique una idea que me haga modificar esa secuencia, ¿no? Eso lo va a condicionar hacia adelante todo el desarrollo de la trama. Por eso yo solamente me centro en la escena que estoy escribiendo. Y a veces me sucede que en esa escena me surge la oportunidad de acabar con un personaje como merece, sea bueno, sea malo, sea del lado que sea, y no suelo desperdiciar esas oportunidades. Pero ¿sabes lo que sucede? Que si yo no lo tengo previsto, no lo tengo en mi cabeza, el lector tampoco. Entonces, eso ha sido quizá una seña de identidad desde mi primera novela, desde Memento Mori, que hay uno de los personajes principales que deja de tener participación en la novela, y eso escoció a muchos lectores. Y este es mi trabajo, hacer que a ti te escuezan las cosas, ¿no? Mira, hacía 3 novelas que no pisaba Valladolid. Es el rincón del universo que yo mejor conozco, sin duda alguna, ¿no? Yo he vivido en muchos sitios. He vivido muchos años en Madrid, he vivido en Buenos Aires, he vivido en Italia. Pero sin duda Valladolid es el sitio en el que más tiempo he vivido y donde tengo mis raíces, donde tengo mis amigos, donde tengo la esencia de la ciudad. Entonces, para mí es muy sencillo encuadrar la escena, cualquier escena en Valladolid. Me siento muy cómodo, es verdad. Pero también hay un componente ahí de vallisoletanismo. O sea, me gusta mucho hacer alarde de mi ciudad. Y creo que a través de mis novelas, que tienen bastante llegada a nivel nacional, por suerte, y en cualquier librería de España las puedes encontrar. Cuando yo recibo un mail de alguien de Mallorca que me dice que le ha encantado conocer Valladolid a través de mis novelas, a mí yo ya me siento pagado con eso. A mí en mi oficio ya me siento pagado. ¿Por qué? Pues porque seré un talibán de mi tierra. Lo hago porque siempre tengo la esperanza de que tenga una segunda vida en el mundo audiovisual, mis novelas. Entonces me quiero asegurar mi pequeña intervención y por eso hago cameos en mis novelas. No es el primero que hago, ni será el último, desde luego.
Me divierte hacerlo, no creo que moleste. Además, siempre me pongo de pesado, de tonto y mola. Siendo muy honesto, tienes que haber leído mucho, tienes que haber te intoxicado con formas de hacerlo, pero dando siempre la oportunidad al lector de descubrirte. Si no le das la oportunidad al lector, a mí, por ejemplo, me saca de la novela. Yo esos finales en los que no me has dado la oportunidad de trincarte, son libros que no guardo jamás, ni recomiendo. Te pongo el ejemplo, además como es un autor extranjero, me da igual decirlo, de el caso de Harry Quebert. Es un final tramposo, tramposísimo. Y a mí eso me hizo no volver a leer nunca jamás a Joel Dicker. Hay que ser muy honesto y hay que dar la oportunidad a los lectores de anticiparse a la trama. En mi caso resulta muy complicado. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo previsto en mi cabeza. Esos giros surgen porque surgen, pero no es algo que yo haya anticipado antes en mi cabeza y que haya puesto en una estructura y que haya dicho aquí va a haber un cliffhanger y aquí voy a hacer un giro de la trama para... No, entonces no lo he ido preparando, ha surgido así. Entonces es muy difícil que tú te anticipes a este tipo de recursos. Y luego lo demás es oficio. Es que uno se dedica a esto dentro de la novela negra, si no engañas al lector, que es lo más bonito que hay.